Saludos familia, gente en la roca. Qué bueno que estamos conectados de nuevo. Hoy es un gran día de celebración porque estamos portando nuestras playeras de Amo mi Iglesia. Estamos celebrando Día Familiar y también felicidades a todos aquellos que se bautizaron el día de hoy en reunión presencial. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos caminando contigo. Si tú has recibido al Señor en tu corazón, estás caminando conforme los pasos del discípulo en la casa y dices, pues quiero acercarme al Señor, obedece. Primer domingo de cada mes tenemos bautismos en agua, podemos conectarnos a los pasos de crecimiento y caminar como discípulos de Cristo Jesús. Ya están de regreso los jóvenes en la casa, gracias a Dios. Fueron a la Sierra de Hidalgo, pueblo Otomí, Tepehuá, y estamos dando gracias a Dios por todas las historias que podemos escuchar acerca de ellos. Pues ya saben, año 2023, vayan y hagan discípulos. Sí, viajes misioneros, estamos saliendo a las calles a evangelizar, estamos invitando a todos. Este mes también estamos retomando nuestros grupos, estamos lanzando nuevos grupos en diferentes áreas de la ciudad. Conéctate con lo que Dios está haciendo. Acompáñame, por favor. Mateo 28, 18 al 19. Estamos lanzando una nueva serie. Estoy emocionado por lo que Dios va a hacer a través de esa serie. No solamente vas a estar escuchando de su servidor, pero también el pastor Héctor va a estar compartiendo durante esta serie porque sabemos que hay que escuchar de los diferentes dones y talentos en la casa para que podamos ser instruidos en la palabra y caminar conforme a lo que Dios quiere para toda la iglesia. Amén. Entonces van a estar escuchando acerca de ciertos temas también por parte del pastor Héctor durante esa serie, porque yo sé que Dios está haciendo algo distinto. Acompáñenme Mateo 28, 18 al 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice Jesús. Es una promesa que tenemos de Él. Los teólogos lo llamamos eso la gran comisión, porque Jesús está hablando y llamando a sus discípulos, comisionándolos a la obra. ¿Sí? El camino cristiano, vivir como Cristo, ser cristiano no es ir a escuchar a alguien más hablar acerca de las cosas de Dios. No, es experimentarlo uno mismo, recibir la unción de la palabra de Dios y el poder de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso nos impulsa a nosotros llevar a cabo la gran comisión. Venir a la iglesia solamente es como recibir instrucción para después yo hacer el ministerio, después tú hacer el ministerio. El ministerio no viene de los pastores, de los líderes de la iglesia. El ministerio viene a través de cada miembro de la casa. Amén. Pero yo creo que hay cierto dilema cuando hablamos de la gran comisión. Al escuchar las palabras de Jesús, entender que Él nos ha llamado a vivir para Él y también compartir esta vida cristiana con los demás, enseñándoles, conviviendo, compartiendo nuestras vidas con los demás, surge unas preguntas y observaciones que pueden pasar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Yo tengo unas observaciones que yo he tenido a través de los años y los someto a ustedes. ¿Cuáles son las razones por las que la gente lucha por cumplir la gran comisión en su vida? Si eso es la vida normal, si ese es el cristianismo normal, ir y hacer discípulos, ¿por qué no hay más, culturalmente o estadísticamente, por qué no hay más cristianos que lo hacen? ¿Sí? ¿Qué significa realmente vivir para Dios? Tal vez hay una duda o confusión en tu corazón o has tenido esa pregunta. ¿Por qué al realizar ciertas tareas, ciertos trabajos, incluso el ministerio, leer la Biblia, orar, incluso tener cambios en mis relaciones familiares, matrimoniales, laborales, incluso ministeriales, ¿por qué las personas empiezan con mucho ánimo y luego después hay ciertos conflictos o pleitos, faltas, etcétera,
y desánimo y las personas ya dejan de caminar o vivir o realizar las cosas como antes. Yo creo que es algo que debemos que mirar porque cada uno de nosotros podemos caer en eso, hemos pasado por eso, yo he pasado por eso, ¿sí? Y empiezas con cierto ánimo y después ya no se siente igual las cosas, ¿verdad? Yo creo que porque una de las razones principales es porque la persona perdió o tal vez nunca entendió lo que es su pasión. Hoy vamos iniciando una nueva serie que se llama Pasión, como on. A mí me gusta mucho el gráfico, ¿verdad? Vamos a aprender cómo caminar en y con pasión. Primero hay que preguntarnos, es el título de mi tema el día de hoy, ¿qué es pasión? ¿Qué es pasión bíblicamente hablando? Porque el mundo presenta cierta pasión, ¿no? Podemos decir que hay pasiones juveniles, hay pasiones que son anhelos, deseos, hay pasión que me impulsa a realizar ciertas cosas. Enamorarme es una cierta pasión. El 14 de febrero reflejamos nuestra pasión, nuestro amor por las personas y una persona en específica, ¿no? Si eres esposa o esposo, novio o novia, comprometido, etcétera, comprometida. ¿Pero qué es la pasión bíblicamente hablando? Hay dos formas de ver pasión en la Biblia. Primero, si tú buscas la pasión, comúnmente vas a encontrar un sinónimo que es sufrimiento. Es curioso, ¿no? Que ser apasionado por algo requiere sufrimiento o es una expresión. Como por ejemplo la película La Pasión de Cristo. Bíblicamente, cuando buscamos la pasión, habla de su sufrimiento, su crucifixión, entregando su vida en la cruz por pasión, por amor hacia las personas. ¿Sí? Pero en nuestro contexto de esta serie, vamos a ver el otro definición de pasión. Cuando hablamos de pasión, lo que referiremos es en cierto nivel de entrega y un amor apasionado por el Señor Jesucristo. La pasión y el amor que Dios tiene para con nosotros y también ese amor que corresponde a Él, que lo regresamos a esa pasión que lo corresponde a Él, que se encuentra todo en nuestro corazón. Génesis 17 dice, yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo. Ese pacto, esa pasión que Dios tiene hacia su pueblo y nosotros que debemos tener también con Él. Jeremías 31 dice, te ha amado con un amor eterno. Otra traducción más moderna dice, con una pasión completa. Y Juan 3:16, por tanto Dios amó al mundo que dio su único hijo, su hijo unigénito, para cada uno de nosotros. Entonces, en ese contexto estamos hablando de una gran pasión, ser apasionados por Cristo Jesús, un amor que yo doy todo mi amor, todo mi esfuerzo, mi pensamiento hacia el Señor, hacia el reino de Dios, en gratitud por lo que Él ha hecho por mí. Y el gran dilema de la pasión es lo siguiente, que se puede perder o se puede enfriar. Lee lo que dice Mateo 24, versículo 12. ¿Sí? Mateo 24, versículo 12. Jesús mismo en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriarán. En otras palabras, en los últimos tiempos muchas personas que dicen que son cristianos van a perder o que se va a enfriar su amor para Dios, su amor y pasión por la palabra, la oración y el reino de los cielos. Jesús habla a la iglesia, yo creo que es para la iglesia hoy día, pero también fue para una iglesia en la época de Juan y los discípulos del primer siglo. Jesús habla a las 7 iglesias en Apocalipsis. Si ustedes están caminando conforme los pasos de crecimiento, en el nivel 2 y 3 hay ciertas lecciones
que son del maestro Milton de las 7 iglesias de Apocalipsis. Buenísimas esas lecciones. Sigue caminando con su discipulado. Muchas cosas que el Señor quiere mostrarte y revelarte a través de su palabra y las prácticas, de poniéndolo en práctica, la aplicación. Pero vamos a enfocarnos en un mensaje a una sola iglesia, la iglesia de Éfeso. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Es muy interesante que vemos eso. Estamos hablando de los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús a Juan. Es la palabra profética para su tiempo actual y también por los siglos y los tiempos que vienen en el futuro, lo cual que yo creo que, personalmente, mi convicción es, yo creo que estamos viviendo en esos tiempos. ¿Sí? Ve los señales. Y no tengo tiempo para meterme en todos los detalles de señales, pero mira las señales, las cosas que están pasando. Entonces Jesús dice, los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y aquí el mensaje de Jesús mismo, ahorita vamos a ver que es Jesús hablando, da este mensaje a la iglesia en Éfeso. Dice versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí el ángel sabemos que es el pastor. Escribe al pastor, el siervo de Dios, el ángel que está sirviendo en Éfeso, y dice, escríbele esa carta y diles lo siguiente. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y si estudiamos Apocalipsis capítulo 1, verás que eso es el alfa y omega, el rey de reyes, señores y señores, que es el cordero, el león de Judá, quien es Jesucristo, resucitado, que está ahora a la diestra del Padre. Él está hablando y él dice, escribe lo siguiente. Entonces Jesús está hablando, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que han descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente, sin rendirte. Pero tengo contra ti que has abandonado su primer amor. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelva a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaítas, las cuales tampoco yo soporto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí hay unas cosas que debemos ver y entender acerca de la pasión y la entrega a Dios. Esas personas tienen mucho a su favor, dice Jesús. Tienen muchas cosas a su favor. Yo te conozco. Tú estás hablando a aquellos que se han arrepentido de sus pecados, se han bautizado por agua, han recibido el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, están sirviendo al Señor. Jesús mismo los considera una iglesia fiel. Yo espero que Jesús pueda ver a nosotros de esta forma. Amén. Yo los conozco. Reconozco que están trabajando arduamente. Conozco tu paciencia, que no ha sido fácil. En la otra traducción, la palabra paciencia que dice su perseverancia. Reconozco que sigues en medio de las tormentas, que sigues siendo fieles, que ustedes no soportan a los malvados, que hay justicia entre ustedes. Son rectos, están caminando en la integridad, que tienen conocimiento de la palabra y no se intimidan por títulos. Que llega un fulano y dice, soy apóstol, soy pastor, etcétera, etcétera. No, aquí no, vamos a estudiar y vamos a ver cómo son las cosas. Entonces hay un orden, ¿sí? Son fieles al nombre de Jesús, dice Jesús mismo. Quiere decir que son creyentes y viven bajo los principios cristianos. Es muy importante que entendamos eso. Pero una cosa tengo contra ti. Has abandonado tu primer amor. Entonces lo que vemos aquí es que hay una iglesia sana, una iglesia que tiene entendimiento de la palabra, a lo mejor tienen los pasos de discípulo bien puestos, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriarán.
Eso es lo que Jesús tiene en contra de esta iglesia. Ellos no van por títulos, ellos están levantando un ministerio que está basado en los principios cristianos, están caminando en y con perseverancia, con paciencia, están trabajando duro para extender el reino de los cielos, pero ahora están llegando a un nivel donde están haciéndolo por obras y no por amor. Y Jesús dice, arrepiéntete, si no, voy a remover tu lugar entre los 7 candeleros. O sea, son los 7 lugares, las 7 iglesias que están brillando más fuerte. O sea, las lámparas representan las iglesias, pero representan también la luz que brilla en los últimos tiempos. Voy a remover eso. ¿Qué quiere decir? Voy a quitar mi luz, voy a quitar mi presencia, voy a remover mi Espíritu Santo de entre ustedes, porque están viviendo de una forma no adecuada. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es, no es tan importante cómo iniciamos la carrera, sino cómo la terminamos. Y para entender un poquito más, yo quiero ahora enfocarme en lo siguiente. ¿Cómo podemos vivir una vida llena de pasión? O el otro lado de la moneda es decir, ¿cómo vivir de cierta forma para no perder mi pasión? ¿Ok? Y para entender lo que está diciendo Jesús completamente aquí en Apocalipsis, debemos ver un poco la historia de la iglesia en Éfeso, la cual que está mencionada aquí. Porque yo creo que hay algunos de nosotros, yo estaba dando reflexión en eso sobre mi propia vida, que cada iglesia de Apocalipsis hay una reflexión para nosotros el día de hoy, para la iglesia entera, ¿sí? Recordamos que yo creo que todas las 7 cartas fueron enviadas a todas las iglesias. ¿Por qué? Porque así se dice en el capítulo 1. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender hoy? Voy rápido con eso, voy a mencionar varios versículos bíblicos, no tengo tiempo para leer todas, pero les encargo para que están estudiando entre semana, sobre todo el libro de Hechos. El Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por el doctor Lucas, Lucas escribió el libro de Hechos, y él está hablando con Pablo acerca de muchas cosas y está haciendo un recordatorio de todos los hechos, lo que han hecho los apóstoles en el primer siglo, cómo plantaron las iglesias y sobre todo los viajes misioneros de Pablo. Éfeso está situada en el mar Egeo, desde un compartimiento del río Caister. La ciudad fue uno de los mayores puertos marítimos del mundo antiguo. O sea, uno de los lugares con mayor importancia fue Éfeso, porque tiene mucha importación y exportación. ¿Okay? Pablo salió a su segundo viaje misionero cerca del año 52 después de que Cristo regresó al cielo, después de Cristo. Él visitó a Éfeso después de salir de Corinto y plantó una iglesia ahí en esa ciudad que es un puerto a las naciones, que se llama Éfeso. Por otra parte, tienes que ver, Pablo fue muy estratégico cuando plantó iglesias. ¿Sí? Si tú estudias el lugar donde lo hizo, siempre estaba a la puerta o la salida, entrada de la ciudad. Por esa razón también su pastor, su servidor, nuestro equipo de liderazgo, vemos eso, norte, sur, este, oeste, que está cubierto estratégicamente los puntos claves de la ciudad para que llegue a muchas personas más, incluso otros pueblos. Y así fue Pablo. Si tú lees y estudias Hechos capítulo 18, versículo 19, su segundo viaje misionero planta la iglesia allá en Éfeso. En su tercer viaje misionero, Pablo, entre el año 54 y 56, Pablo pasó 2 o 3 años enseñando y predicando a los hermanos en ese lugar. Lee lo que dice Hechos 19, versículos 8 al 10. Y dando un gran enfoque de temas de doctrinas falsas y las enseñanzas que debe extender el reino. Incluso dio enseñanza acerca de prácticas paganas y fue tan exitoso su ministerio ahí en ese lugar, la escuela que estaban rentando ahí en ese lugar para predicar y para enseñar, todos los magos, todos los que estaban dedicados a la magia, ocultismo, ellos sacaron todos sus libros de los hechizos y todos esos materiales, los llevaron ahí enfrente de la escuela donde estaban dando clases y los quemaron en fuego, mostrando su gran pasión, su gran arrepentimiento, entregaron sus vidas a Cristo Jesús.
Lee lo que dice Hechos 19, 18 al 20. Fue tan grande el caos que se levantó después que muchos de los plateros y la gente que hacía ídolos y las imágenes, porque tenían la diosa Diana e incluso varios otros dioses y diosas paganas en esta región, todos los que se dedicaban a vender ídolos se molestaban porque mucha gente del pueblo de Éfeso dejaron de comprar y vender. Ya se canceló la exportación de los ídolos para los otros territorios. Entonces esas personas se molestan mucho, hay un caos en todo el pueblo. Los hermanos de la iglesia estudian la Biblia, le dicen a Pablo, no regreses aquí para defenderte, para predicar, porque Pablo va. Dice, yo voy a ir y voy a poner orden en esos asuntos. Y ellos dijeron, no hermano, no lo hagas. Entonces lee lo que dice Hechos 19, 26 a 41. Pablo sale de la ciudad y escapa y va a Macedonia, donde escribe 1 de Corintios. Meses después, en el año 57, Pablo reúne con los líderes de la iglesia de Éfeso en una isla cercana, se llama Mileto. Y se despide de ellos en Hechos capítulo 20. El amor y pasión por lo que el Señor está haciendo en la iglesia en Éfeso, porque fue un boom. Muchísimas personas entregándose al Cristo Jesús, sanidades, profecías, dones fluyendo en Éfeso. Se convierte en un centro de exportación, no de hilos, sino de la palabra de Dios. Y los líderes vienen con Pablo y él se despide de ellos y dice que ellos empiezan a llorar por su pasión por el Señor, su gratitud a Pablo y por todo lo que se ha hecho. Y sabiendo que es muy posible que nunca verán a Pablo jamás en esta vida. Casi una década después, en el año 62, Pablo escribe la carta a los que están en Éfeso, escribe la carta a los Efesios, la iglesia que está ahí. Y ahora hay una expansión y crecimiento exponencial en unidad, porque ahora hay griegos, hay judíos, hay personas de diferentes nacionalidades y diferentes etnias. ¿Sí? Lee lo que dice Efesios 2, 15 al 16. Un cuerpo y un nuevo hombre que están trascendiendo culturas, barreras, y la iglesia está creciendo mucho. Esa pasión, lo cual que tienen, están ahí esforzados, apasionados, están enseñando, es una iglesia sana. Y al estudiar esa carta verás que ellos están establecido el reino de Dios y hay un amor apasionado para el Señor Jesucristo. Y Pablo les escribe y a los elogia por su pasión y amor inalterable, dice, por el Señor Jesús. Ve lo que dice Efesios 6, 24. Tiene una pasión completo que es inmovible para el Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre Efesios 6, 24 y Apocalipsis capítulo 2? ¿Qué pasó en ellos? ¿Qué puede pasar en nosotros? Que nuestra iglesia está creciendo, hay mucha pasión, muchas personas que están llegando y a entregar sus vidas a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasó en Éfeso para que nosotros podamos aprender de ello para no volver a repetir o no permitir eso en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestras familias? ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cómo asegurarnos que no perderemos nuestra pasión, amor por Jesús? ¿Qué pasó y por qué Jesús ahora en Apocalipsis le dice, pero tengo en tu contra una cosa, que han perdido su primer amor? Una iglesia tan fuerte, una iglesia tan sana, una iglesia que ahora es transcultural, que hay diferentes casas traspasando barreras, fronteras. Después llega a ser la iglesia que recibe esa exhortación de Jesús mismo en Apocalipsis. Si estudiamos bíblicamente, podemos verlo, pero tenemos que ver otras cartas de Pablo y otras enseñanzas, el por qué Éfeso llegó a ese grado, a ese punto. ¿Sale? Yo creo que hay dos razones principales por causa de cómo perdieron, o estaban a punto de perder, y en fin, tristemente, sí perdieron su pasión para Cristo. Número uno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para asegurarnos que no perdemos nuestra pasión y nuestro amor
por Jesucristo. Número 1, tener doctrina sana y bíblica en tu vida. Tienes que asegurarte que tienes doctrina bíblica en tu vida. Hay dos tipos de enseñanza. Bueno, hay tres, pero voy a mencionar dos. Hay dos tipos de enseñanza en este siglo. Hay doctrina sana y hay doctrina incompleta. Muchos cristianos hoy día están recibiendo doctrina incompleta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos parte de la verdad, pero no la verdad completa. Y si tienes parte de la verdad, ¿qué es? Es una mentira. ¿Sí? Que Cristo te ama y tú puedes ir al cielo. Hay muchos caminos al cielo, hay muchas formas de arrepentirse, etcétera, etcétera, y tú puedes llegar a Dios. Eso es parte de la verdad. La verdad es, hay un solo camino al cielo. Es a través de la persona de Cristo Jesús, mi amor y pasión por Él, que Él es la única manera de llegar al Padre y llegar al cielo, porque Él murió por nosotros. No te puedes portarte bien y llegar al cielo. Es por gracia, no es por obras para que nadie se jacte. La iglesia en Éfeso permitieron pequeñas ideas del mundo religioso infiltrar en sus creencias, en sus enseñanzas, o sea, su doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza o creencia. ¿Qué es lo que tú crees y por qué lo crees? Porque alguien más te dijo que es así, te lo inculcaron, te lo pusieron, está sobrepuesto a tu cabeza, porque siempre hemos pensado así y siempre será así. Eso es una enseñanza de cultura, eso es indoctrinamiento. Jesús no busca indoctrinados. ¿Qué es un indoctrinado? Que yo hago las cosas por convicción del otro, no por mi propia convicción. Por eso digo, ¿qué dice la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? Si no tienes un hábito de leer la Biblia, estás al riesgo de ser desviado del camino correcto. Porque puede llegar una media verdad, lo cual que utiliza el mundo y también Satanás mismo para traer confusión. Recuerda que dice la palabra que Satanás es el autor de la confusión. Él es el autor del caos. Y hoy día, como decía Laura hace tiempo, hay fake news y hay esas cosas que están pasando hoy día, hay medias verdades. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que eso pasó en Éfeso? Lee, estudia Timoteo, capítulo 1, 3 al 4. Pablo escribe a su hijo espiritual y le dice, te quiero mandar a Macedonia y te quedas en Éfeso. Y vas a reforzar y vas a instruir a los hermanos que no enseñen doctrinas extrañas. Y yo me puse a investigar y estudiar qué quiere decir doctrinas extrañas, qué quiere decir. Quiere decir mitos, especulaciones, medias verdades, la prosperidad, doctrina del mundo y ideas religiosas. Unas personas ahí en la iglesia en Éfeso empezaron a declarar, el apóstol, el pastor principal no estuvo presente, se va Pablo, le deja encargo a los ancianos y por alguna otra razón los ancianos no defendieron la sana doctrina, fueron llevados a permitir que otros entraron a enseñar cosas culturales. Y si estudiamos la historia de la zona, empezaron a recibir ideas religiosas, lo cual que está la diosa Diana, está otros dioses, el imperio romano está atacando y llegando, y hay mucha opresión. Entonces puede ser también ideas políticas que van infiltrando a la doctrina de la iglesia. Aceptaron enseñanzas y opiniones de las multitudes y eso afectó sus decisiones y últimamente les costó su posición de influencia. Recuerda, quiere ellos una de las 7 lámparas en esta zona. Y Jesús dijo, si no te arrepientes, yo mismo voy a llegar y voy a remover la luz, voy a remover mi presencia, voy a remover la unción, porque yo no voy con eso. Has hecho muchas cosas bien, estás sirviendo, estás trabajando, son apasionados por lo que hacen. Pero has perdido la intimidad conmigo, dice Jesús.
Has perdido la primera relación. Arrepiéntete, regresa a lo que hiciste al principio. Algunas personas que están escuchándome por la primera vez, otros que están escuchando ya varias veces que han escuchado este mensaje, les voy a decir, no permites que las circunstancias de la vida te roben tu relación con Cristo. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? Y la única forma de saber por qué haces lo que haces, saber cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida, es leer, estudiar, meditar y aplicar la palabra de Dios. Es la única forma. Yo te digo, si tienes años, si tienes tiempo en la iglesia, has escuchado y yo te he dicho eso. No lo hagas porque Natán dice. Yo te invito a caminar, porque mi esposa y yo deseamos hacer lo mismo. Mi esposa y yo estamos aplicando la palabra. Nosotros como familia buscamos al Señor. Vamos a tener fallas, sí, pero debes hacerlo por ti mismo. Yo no puedo leer la Biblia por ti. Tú no puedes leer la Biblia por mí. Es cada quien responsable de su relación con Cristo. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Porque yo te digo que debes hacerlo o porque la palabra de Dios trae convicción, trae enseñanza y penetra en lo más profundo de tu ser y por eso lo haces lo que haces, para agradar al Señor? No pierdes tu pasión. Tienes que tener una doctrina sana. Número 2. Tener la integridad como un valor principal en tu vida. La integridad sexual, la integridad bíblica, la integridad mental, la integridad emocional. En cada área de tu corazón debes caminar con integridad. Hoy día las personas están enfriando. Es una palabra profética de Jesús mismo. Eso va a pasar. Pero mientras que yo vivo, yo quiero decir, en mi casa no. En mi casa no. ¿Sí? Los temas que Pablo toca en la carta a los Efesios se basa en el amor completo a Dios, no mezclar sus pasiones con las pasiones carnales de este mundo. Él habla del matrimonio, el pacto de matrimonio, el pacto de la familia, y que todo eso es sagrado para Dios, apartado, íntegro. No se mezcla. Lee lo que dice Efesios, estúdielo. Los efesios fueron llevados poco a poco por sus pasiones carnales, o sea, de vivir y a reaccionar por sus anhelos de su carne, sus anhelos emocionales, sus anhelos físicos, e incluso a elevar a uno mismo, que ellos creyeron que estaban haciendo las cosas bien y nosotros estamos bien, somos autosuficientes. Y la iglesia, en última instancia, aceptó y se alineó con las políticas paganas y la opresión de la época. Estudia históricamente lo que pasó. Una nota histórica aquí. Si tú estudias la historia de la iglesia en Éfeso, ya no hay mención de la iglesia en Éfeso después del segundo siglo. Murió la iglesia. ¿Por qué? Porque después, unos siglos después, llegó el Imperio Romano, tomó el lugar en el sitio muy cercano donde estaba la iglesia de Éfeso, lo cual que Pablo fundó. Y la iglesia católica romana toma control de esa zona y declaran ahí en ese pueblo. Éfeso quiere decir apasionado, ¿sí? Entregado por amor. Y curiosamente, en ese lugar, el Imperio Romano declararon que María es la Madre de Dios en ese lugar. Doctrina errónea. Porque los ancianos y los hermanos de la iglesia en Éfeso permitieron que la influencia política, la influencia de su época, la influencia de su tiempo va infiltrando poco a poco y cedieron a la opresión de su siglo. Sé íntegro. ¿Cómo sabes qué es la integridad? Para mí la definición de integridad es lo siguiente: que vives por principio y no por circunstancias. Eres el mismo en la casa que en la iglesia, en la calle, el trabajo y la escuela. Eso es integridad. Que cuando nadie te ve, haces lo bíblico, haces lo correcto, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque ahora estamos llegando a tiempos de confusión. Estamos llegando a tiempos donde el mundo dice una cosa, la iglesia dice algo similar a veces.
unos cristianos que están tomando decisiones, dices, ¿y eso por qué? Pero la Biblia dice, ¿no has pensado en eso? Estamos llegando a tiempos donde la luz brilla en la oscuridad aún más fuerte, claro que sí. Pero ¿cómo va a brillar? Cuando nos apartamos de las ideas del mundo, las normas del mundo, y somos consagrados. Consagrado quiere decir que estoy bajo la sangre, apartado para Cristo. Que mi amor, mi doctrina, mi enseñanza, todo lo que yo soy es para Él. Yo hago solamente lo que Él me dice hacer. Dice Jesús mismo, yo no hago nada, solamente si lo veo el Padre haciéndolo. Ser apasionado es ser sumiso. Ser apasionado es ser íntegro y caminar de esa forma. ¿Qué es pasión entonces? Cuando sentimos pasión por algo, significa que estamos dispuestos a esforzarnos para conseguirlo, a cualquier costo. Y todo nuestro amor y enfoque es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Sí? Eso es ser íntegro. Ve lo que dice Mateo 22, versículo 37. Que somos apartados. Todo lo que hacemos es para Cristo Jesús. La pasión que tengamos determinará a qué medida cumplimos la gran comisión de Jesús. La pasión es una clave por causa de lo que vamos a hacer en los últimos tiempos, por la forma en cómo vamos a vivir. ¿En qué se basan las decisiones que tomamos? ¿Se basa bajo lo que me dice alguien más o basamos nuestras decisiones en nuestras vidas en lo que dice la palabra? En base de la doctrina bíblica. Y no permitimos que mi carne, mis emociones, mis sentimientos, la política del mundo, las normas del mundo, va dando influencia a ayudarme a tomar la decisión. Sino, mi integridad me guía. Como dice el salmista, uno de mis versículos favoritos, el salmista dice, creo que es en Salmo 127, dice que mi integridad me guíe. Mi integridad está basada en la palabra de Dios. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Viene el equipo para ministrar. En conclusión, tengo unas preguntas para nosotros el día de hoy. ¿Toda tu vida pertenece a Jesús o solo das partes? El llamado el día de hoy es primero ser íntegros. Que cada parte de mí, Señor, es tuyo. Perdóname, Señor, por mis fallas. Perdóname, Señor, porque he hecho las cosas de mi manera. Yo no quiero perder mi pasión. Yo quiero regresar como si fuera la primera vez, leer tu palabra como si fuera la primera vez. Perdóname, Señor. Esta luz, esto es lo que quema dentro de mí, que se levanta nuevamente a través del arrepentimiento y de la cercanía al Espíritu Santo y la persona de Cristo Jesús. Perdóname, Señor, por mis fallas, por mi pecado. Yo te recibo como mi único Salvador. Lo que tú dices, Señor, lo que dice tu palabra, eso va a ser mi guía. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. La segunda pregunta es, ¿qué y quién determina tu doctrina? Lo que crees. ¿La opinión popular, las tradiciones y la cultura de este mundo o la palabra de Dios? Oramos, Señor, decimos gracias. Gracias por lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestras fallas. Perdónanos, Señor, por llevar nuestras tradiciones, nuestros propios entendimientos de cosas. Aun si fuimos sinceramente equivocados, Señor, perdónanos. Y ahora guíenos, Espíritu Santo. Yo oro por un despertar de un hambre fuerte por la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Danos un hambre, Señor, por tu palabra. Que no podemos dormir, que no podemos levantar e iniciar nuestro día sin escuchar de tu voz, sin escuchar y leer tu palabra, escuchar de ti. Porque es tan necesario que en esos tiempos tenemos una voz clara, una voz de poder que quema adentro. Que tu palabra, Señor, corta hasta lo más profundo, revela los misterios, las intenciones del corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Tenemos esa oportunidad de tener una Biblia en nuestras casas. Lleva a tu iglesia más allá. Gracias, Señor. Cubre a aquellos que están compartiendo Biblias, llevando tu palabra
Gracias, Señor, nuevamente por los Gedeones que escuchamos este miércoles pasado. Están llevando tu palabra a donde las personas no tienen Biblias. Que tu enseñanza sea nuestra maestro, que sea nuestra guía en todo lo que hacemos. Gracias, Espíritu Santo, por revelar esa verdad en nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos y decimos, amén, amén. Estoy orando por ti, que la siguiente semana sigues esforzándote, buscando a Dios, aplicando la palabra de Dios en tu casa, escuchando la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra toda esa semana para que llevamos a vivir en y con integridad. Gracias. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Los amamos. Que Dios te bendiga.